Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto, de lo que hemos revisado para plasmarle prácticamente aquí en la pizarrita de lo que hemos estado revisando. Hablábamos un poquito de computadores, de lo que es las computadoras, características. computa- Vimos un poquito de características mínimas que deberíamos tener nosotros cuando queramos adquirir un computador. ¿Cuáles son las características mínimas o qué deberíamos entender nosotros? Primero, los procesadores. Un procesador normalmente vienen en dos marcas. Viene la marca Intel, pongámoslo más acá abajito. Viene normalmente en marca Intel y en la marca AMD. Estas son las marcas conocidas en lo que es procesadores. Pues hay chicos que me preguntan cuál es mejor. Normalmente estamos acostumbrados a trabajar con la Intel. La AMD tampoco no es mala, no es que es un mal procesador, pero estamos acostumbrados con los procesadores. Dentro de lo que es procesadores, entonces tenemos estas dos marcas que son las más comerciales. Dentro de esto tenemos nosotros qué tipo de procesadores o los modelos de los procesadores. Tenemos, por ejemplo, en el caso del Intel, tenemos la i3, que deberíamos, digamos, ya está un poco baja, ya está un poquito antigua. La i5, que es un procesador medianito, no es ni bueno ni malo. El procesador i7, que es un procesador mucho más moderno, es un poquito mejor. En características recomiendo posiblemente inclusive un i7, pero hay que ver también costos y cómo estamos con lo que es en cambio la parte económica, que es algo que también realmente sí se necesita uno tener con respecto a lo que es dinero. Y ahora que existe ya la i9, es la tecnología que está ingresando, están llegando máquinas con este procesador, no son muy baratas, estas son las más caras, pero son las máquinas que tenemos. Dentro de la AMD también existe lo que es, en cambio, se le conoce como la marca de los 300, se le conoce como la guía de los 400, como el de los 500, y si es más, obviamente es un poquito más moderno. Si conseguimos un AMD de 500, pues muchísimas gracias. Si tenemos un AMD de 400, estamos, digamos, en la gama media. Un AMD 300 ya es un poquito baja, y si encontramos pues más alto, pues obviamente también el precio varía. Esto es en procesador. Lo otro que nosotros tenemos que entender son las memorias RAM. La memoria RAM. Una máquina antigüita, una máquina que no aconsejo tener o modernizarle, son las máquinas de 2 gigabytes. Estas máquinas prácticamente son muy antiguas, ya casi ni se usan. Son máquinas demasiado obsoletas, que ya se les llama. Los de 4 gigas ya son memorias RAM antiguitas, pero ya prestan un poquito más de prestaciones para poder trabajar. Y de ahí saltamos nosotros a la de 8 gigas, que hoy día una medianita, una máquina normalita de trabajo sería uno de 8 gigas. Y tenemos las máquinas de 16 gigabytes, de 32 gigabytes, inclusive ya llegan las de 64, inclusive ya tenemos las de 128 gigas, inclusive hay demás. Así va aumentando la tecnología. Por eso es que una i3 ya no puede soportar este tipo de memorias por la cantidad de datos que hay. Si yo quiero aumentar la memoria, pues también necesito aumentar lo que es el procesador. Y si a veces, en cambio, tengo un procesador bueno y tengo poca memoria, de gana me sirve. Siempre tiene que ir a la par. Otra es, en cambio, los discos duros. Un disco duro, normalmente los discos antiguos, los discos que se compraban antes eran los HHD, que a estos se les llamaba los discos mecánicos. Hoy en día ya se utilizan los SSD, que se llaman, en cambio, los discos sólidos. Los que tenemos que comprar actualmente serían máquinas que tengan SSD en sus características como disco duro. Si tenemos estas palabras, estas letras en un computador, pues obviamente es un disco un poquito antiguo. Y lo otro que necesitamos también sería, tenemos procesador, tenemos memoria, tenemos el disco duro y tenemos lo que es el sistema operativo. Sistema operativo. El sistema operativo es, en cambio, el software con que nosotros vamos a trabajar. El antiguo, antes se utilizaba el famoso Windows XP. Hoy en día, luego salió el Windows 7. Se le conoce así como Windows 7. Este ya es un poquito antiguo. Ahora, digamos, normalitos sería un Windows 10. Y el actual, el que está hoy día saliendo en todos los mercados, pues obviamente es un Windows 11. Así nosotros podemos reconocer entonces qué tiene una máquina. Una máquina tiene un procesador, tiene una memoria,
tiene un disco duro y tiene un sistema operativo. Y yo con eso puedo verificar o ver qué clase de máquina es la que estoy teniendo yo en mi casa. Puede ser una máquina antigua, puede ser una máquina un poquito moderna. Algo que veíamos nosotros en las características, esto es para que quede aquí, es por ejemplo la máquina que tengo yo. La máquina que yo tengo, le voy a poner en la pantallita, voy a quitar, salir de aquí un rato, me voy a ir a poner toda mi pantalla, todo mi computador, y aquí yo puedo observar toda la máquina que yo tengo, todo el computador. Un ratito salgo, compartir pantalla, y ahí sí. Esta es toda mi computadora. ¿Cómo puedo yo saber las características que tiene mi máquina? Me voy a inicio, me voy a configuración, me voy dentro de sistema, salgo un ratito de aquí, me voy a sistema y dentro de sistema yo puedo irme a donde dice acerca de. Todas las computadoras tienen estas características. Entonces, ¿qué me dice a mí? Yo tengo aquí mi máquina, mi computadora con la que yo trabajo es una Intel Core i5. Ahí está, es una i5. Tiene 1.6, 1.8 gigahercios, normalita, no es ni muy fuerte ni muy baja. Bajas 1.4, 1.2, buenas 1.6, 2.5, 3.2, vuelan esas máquinas. Mi memoria que yo tengo es una memoria de 8 gigas, ahí está. Yo tenía una de 4, pero le expandí, me compré una memoria de 4 gigas para este computador y tengo una de 8 gigas. Y tengo un sistema operativo de Windows 10 Enterprise. Hay Windows 10 Profesional, Windows 10 Home, Windows 10 Student, cualquiera con que sea Windows 10 ya tiene un sistema operativo bastante bueno. Estas son, por ejemplo, las características que tiene mi computador. Si yo voy en cambio a lo que es, voy en la parte de aquí, estoy en mi pantallita, y entonces, ¿cómo yo puedo saber si mi máquina es un poquito antigüita o un poquito moderna? ¿Qué pasaría si en mi computador me dice lo siguiente? Tengo un Intel i3 de 2,2 gigabytes de RAM. Tengo un disco de 500 gigas de HHD y tengo un sistema operativo, un Windows 7. Esta máquina es una máquina antigüita, es una máquina que no funcione, que no valga, pero daría muchos problemas trabajar con los problemas actuales, porque es una Intel i3, es una bajita, de 2 gigas de RAM, es lo más bajo que hay, de 500 gigas HHD, un disco mecánico, y con un sistema Windows 7, entonces muy básica. Pero ¿qué pasaría si en las características me dice que es una Intel, una i5 que tiene unas 8 8 gigas de RAM, que tiene 1 terabyte de SSD, así se conoce eso, terabytes SSD, y con un sistema operativo de Windows 10. Esta máquina es una medianita, es una máquina no tan mala, es buena la máquina, es una i5 de 8 en RAM, con 1 terabyte SSD, disco sólido, con un sistema operativo de Windows 10. Excelente máquina para trabajar, normalito y no me daría problemas. Obviamente, ¿cuál sería una mejor opción o cuál sería una excelente? Si yo tendría una Intel, una i7, de unos 32 en RAM, que tranquilamente jala, unos 2 terabytes en SSD disco sólido y tiene un sistema operativo de Win 11. Esta sería prácticamente una máquina. Y tendríamos nosotros una máquina antigüita, una máquina medianita para trabajar y una máquina de las modernas, digamos. Obviamente, ¿cuál sería la más moderna? Pues las que se conoce como computadoras gamer, las computadoras que obviamente sí cuesta más, que sería un procesador i9 con 64 gigas en RAM, con unos 4 terabytes en disco sólido y con Windows 11. Pero obviamente sería, digamos, el top que yo podría comprar. Aquí lo que viene, en cambio, lo que acompaña a los precios, ¿no? Esta podrá estar en unos 200, $300, esta estará en unos 500, $600, esta estará 600, 700, $800 y obviamente la última pues estará pasando los $1000. Así es más o menos lo que yo debo entender cómo funciona un computador o estas son las características que yo debería tomar en cuenta para comprar una máquina, una computadora. Recuerden, hay varias cosas. Procesador, RAM, disco
y sistema operativo. Las preguntas de esta semana prácticamente se centran en esto que está aquí, que con los videos que prácticamente con ustedes hemos estado viendo, pues con eso lo van a complementar un poquito mejor. Y ya con eso pueden dar inclusive con esta pantallita que ustedes ven aquí, pues tranquilamente pueden dar la prueba, la evaluación de esta semana. Hay una... Hay una pregunta que me suelen hacer algunos chicos, con todo le voy a poner de una vez en esta de aquí. A chicos que me han preguntado y me han dicho, Listen, en mi trabajo utilizan estas mismas características, pero en el sistema operativo no utilizan lo que es el Windows, utilizan lo que es el Linux. Que este Linux no es malo, es un excelente sistema operativo, pero prácticamente, digamos, hay pocas personas que no es porque no se use, sino que es una, como estamos acostumbrados a utilizar prácticamente los software de acá o los sistemas operativos, pues este es un sistema operativo muy bueno, muy estable, excelente sistema operativo, e inclusive como me suelen preguntar a mí los chicos, dicen, entre Windows o Linux, ¿cuál utilizaría? Yo me voy por Linux. El problema de Linux es que es un sistema que no es tan compatible con el resto de sistemas y ahí es el que causa el problema. Pero si queremos un sistema operativo que no cause conflictos con el Internet, que no tenga problemas de virus, que no tenga problemas de fiabilidad, porque este es muy confiable este sistema, este se llama el sistema Linux, sistema operativo Linux. Es un sistema totalmente gratuito libre. Este no necesitan como en los de acá, por ejemplo, si yo quiero instalar uno de estos, deberíamos tener autorizaciones y permisos. Por eso es que cuando te compramos máquinas nuevas, estas tienen un tiempo de vida. Al año, a los 6 meses, a los 2 años ya sale el Windows, hay que actualizar el Windows o la licencia se terminó o la licencia se acabó, porque todos estos sistemas prácticamente debería comprar una licencia, pero este es totalmente gratuito. No, mucha gente no lo utiliza, inclusive mucha gente ni siquiera sabe la existencia de este programa, entonces por eso no se le conoce mucho. Pero por si acaso, cuando escuchemos la palabra Linux, es un sistema operativo que existe y es un sistema libre y gratuito que lo puedo descargar del Internet. Muy fiable y muy robusto. Muy bueno ese sistema operativo, pero no es muy usado. Y el otro que prácticamente quitando todo lo que tenemos aquí, pues sería las computadoras Mac, que son computadoras netamente diferentes. Las Mac, que es prácticamente son máquinas para diseño gráfico, son máquinas para arquitectura, son máquinas que sí son caritas, porque todas estas características las tiene, pero es compatible únicamente con las computadoras Mac. A estas computadoras yo las puedo armar, las puedo comprar en diferentes marcas. En estas, como conversábamos también un poquito, en estas computadoras yo puedo comprar computadoras de lo que, por ejemplo, sería Toshiba, un poco carita, pero es buena. La HP, carito, un poquito, es buena. Sony es muy excelente máquina, buena. El problema son los repuestos, esos son un poquito caritas. Las más accesibles, las Lenovo, las Acer, hablando ya de marcas que vienen a ser las de mediana gama, hay en este caso también, sí hay más marcas, ¿no? Pero es únicamente les pongo las que son un poquito más conocidas. Se puede consultar en el internet también el tipo de marcas. Entonces, a estas les conoce como gama alta, a este se les conoce como gama media. Y hoy día están llegando las JMC, que no son máquinas malas, pero son máquinas se les conoce como las máquinas un poquito chinas, no hay tantos repuestos y hay que tener un poquito de cuidado. Inclusive he visto que están llegando también en estas, en las Acer también, ahorita que me acuerdo, aquí también está la Asus, que es una máquina muy buena. Estas son máquinas que están llegando con muy buena pegue. Aquí sí pondríamos lo que son las JMC, he visto. Se me fueron las marcas de las más bajitas, pero he visto también, ahorita que le veo que también está llegando una que es como la marca de los carros, la Hyundai. Entonces, así tenemos las marcas nosotros, ¿no? Cuando queramos adquirir un computador, pues prácticamente vienen así. Hay modelos que, digamos, de la gama alta, hay computadoras de gama media, hay computadoras de gama un poquito baja, también depende de los precios. Estas obviamente tienen hasta luces en los teclados, las pantallas son táctiles.
Prácticamente es un lujo de computadora, pero hay que tomar también en cuenta el precio y los costos de los repuestos. Son máquinas un poquito más accesibles, no son malas, son excelentes máquinas de trabajo, pueden trabajar 24 horas al día, igual que las de acá. Estas sí hay que tener un poquito de cuidado, más que el cuidado por el uso de la máquina, es porque si pasa algo o se daña algo, pues es un poquito difícil encontrar los repuestos. Entonces, siempre ustedes cuando vayan a ver computadoras, pues vayan guiándose un poquito de esto. Existen más marcas, están llegando más marcas al mercado. Pues yo también lo que pues, se podría hacer es tomar el celular y revisar un poquito las características o la procedencia de esas máquinas. De esto, de esta información que hemos conversado, de aquí sale prácticamente la prueba de esta semana. Lo que conversábamos también un poquito, aquí les pongo en el contexto lo que son los discos. Esta es la diferencia de un disco sólido con un disco mecánico. Obviamente el uno es prácticamente sellado, el otro viene con un motorcito, por eso sueltan estos computadores. El uno es más delgado, el otro es más ancho. Obviamente el peso es diferente con respecto a lo que son discos duros. La otra es lo que nos suelen pedir las memorias RAM. Las memorias RAM son únicamente regletas así. Estas son diferentes memorias. Estas son las DDR3, que son estas antiguas. Hoy día son ya las DR4. Existen las DR5, que son las actuales que están saliendo. Estas son las que yo puedo aumentar. Estas memorias son las de aquí. Los procesadores, en cambio, que es un procesador, está, como vimos en la primera parte de la clase, en cambio es lo que viene dentro del mainboard. Este es un mainboard, este es un mainboard, este es un BioStar. Aquí está la marca. Hay el BioStar, hoy existe la Gigabyte, existe también las Intel. Estas tarjetas madres que se llaman los mainboard, aquí es donde se pone el procesador. Aquí se ponen los discos duros, los slots de los, perdón, aquí están los slots de los discos duros. Aquí tengo yo para poner un disco duro, dos discos duros, tres discos duros, cuatro discos duros. Este es para hacer ampliaciones, tarjetas de video, tarjetas de internet, para cuando se daña la tarjeta de video, puedo conectarle acá. Aquí se van los slots para los discos, para las memorias RAM. Entonces, esta tiene para dos discos, para dos regletas de memoria. Entonces, aquí yo puedo poner 4 gigas acá, acá puedo poner 4 más. 4 y 4 se hace 8, entonces podría ponerle aquí 8. Puedo comprarme una de 8 y otra de 8 y se hace de 16. También esto tiene un límite. Hay que consultar también en las especificaciones si, por ejemplo, este mainboard soporta memorias de 32, porque hay también capacidad de estas mainboard. Y el procesador que nosotros decíamos, pues obviamente es lo que viene aquí. Si nosotros abrimos, este es el procesador. Y este es el procesador. Este es el procesador ¿cuál? El i3, el i5, el i7 y el i9. Esto es, aunque es pequeñito, esto es lo más caro. Esto no cuesta mucho, esto no cuesta mucho, esto no cuesta mucho. Además, esto es un programa, es un software que yo lo instalo, pero esto es lo que más cuesta. Esto es lo que me dice que la máquina sea un poquito más barata o sea un poquito más cara, porque depende de eso lo que es el precio de mi computador. Hay máquinas que pueden valer desde 200, $300 y puede llegar a costar más de $1000 porque depende el procesador y las características. Uno se puede consultar tranquilamente desde cualquier celular, cualquier computador y les voy a mostrar, por ejemplo, lo siguiente. Con esto vamos un poquito terminando, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo irme, voy otra vez a entrar, necesito el internet, voy a entrar otra vez en lo que esta era la pantalla, pero voy a salir de aquí y me voy a ir a la internet. Y miren, voy a poner en la parte de arriba, me voy al Google y voy a poner, por ejemplo, procesador, el i3, para ver, por ejemplo, en cuánto están los i3. Me voy a Mercado Libre, que es una página buena para poder consultar, y miren, un procesador i3 está en $129. Aquí está, este ya es un, este ya es con DR4, este es prácticamente es un mini CPU, este no es un procesador, este es ya un CPU completo. Entonces aquí más o menos, mire, 169, aquí está 167, solamente el procesador. ¿Qué pasa si yo pregunto un i5? Quiero un procesador i5. Mire, el procesador i5 ya está en casi $180, casi que está como en 200. Aquí está prácticamente $200 porque toca ver también las generaciones. Aquí está otro i5 de casi $200. Es un i5, solo el procesador. ¿Qué pasa si busco un i7 en el mercado? En el mercado me dice un procesador i7, miren, ya está $300 solo el procesador, $400 solo el procesador.
Aquí está una de 390 solo el procesador, 340 solo el procesador. Por eso es que las máquinas cuestan, no tanto por el resto, porque de ahí los discos duros realmente no son tan caros. Voy a poner cuánto cuesta, por ejemplo, un disco duro. Disco duro SSD de un SSD, únicamente para ver precios. Aquí está, un disco SSD actualmente está en unos $80, dependiendo igual de las características, pero los SSD, por eso la mayoría se está cambiando a este tipo de tecnología, porque no son tan caros que digamos. Y si me voy a los discos mecánicos, que son los HHD, que son los discos mecánicos, y los busco. Inclusive ya ni siquiera venden esos discos. Este obviamente está en 390, pero este es uno de 10 terabytes. Es realmente bastante fuerte. Este debe ser hasta de cámaras de video. Aquí tengo yo uno de 4 terabytes, gigabytes, bastante capacidad, $129. Pero aquí encontramos uno de menos, de 2 terabytes, de 94. Estos son los que se utilizan normalmente para las cámaras de vigilancia, discos mecánicos, que no necesito, digamos, entre comillas, tanta velocidad. Mira, aquí hay uno de $49, un Seagate de 160 gigas. Entonces, ya depende de las características que nosotros queramos tener en nuestros computadores, de esto vamos haciendo. Salgo un ratito de esto. Entonces, con esto, por favor, chicos, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que vamos a hacer? Con esto nosotros vamos a dar la prueba de esta semana. Voy a ponerles en su pantallita lo que tenemos que realizar y nos vamos a la parte de acá. Entonces, por favor, revisen los videos que ustedes tienen, por favor, y la prueba ya está activada. Ejemplo, voy a entrar en la prueba para revisar. Dice, comenzar la evaluación, sí. La prueba de ustedes se habilita a las 9 de la noche, en poco tiempo. Ay, aquí esperen un ratito, me falta agregar las preguntas. Deme un momentito, por favor. Listo. Entonces, ¿qué es únicamente lo que es lo que nos faltaba? Lo de la evaluación. Me voy a la parte de aquí abajo, doy clic en la autoevaluación, le pongo en comenzar. Van a tener dos intentos, una hora por cada intento, por favor. Eso ya saben cómo son las reglas de la institución. Y miren, aquí dice, en la actualidad existen dos clases de discos duros, pero el disco duro que tiene mayor velocidad de procesamiento es ¿cuál? El disco duro sólido, un procesador i7, un disco duro mecánico o una memoria RAM. Eso ya hemos visto con ustedes. Siguiente pregunta. Seleccione las clases de discos duros que existen en el mercado. Las clases de discos. Existe disco mecánico y disco de RAM, disco mecánico y disco duro sólido SSD, un disco duro líquido o disco duro sólido SSD o un disco duro DDR y un disco RAM. Como ustedes ven, es prácticamente las pruebas, las preguntas está con respecto a lo que nosotros hemos visto. Y con esto damos finalizado a la clase. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, por favor, de la clase de hoy día.